¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Pues seguimos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para el Corporativo de Farmacias de Similares. Del otro lado tenemos a nuestro queridísimo amigo Oliver, también a quien le mandamos un saludo, a nuestro querido amigo El Capi, a todos nuestros amigos de comunicación social que hacen posible este programa y por supuesto a todo el equipo de Simisae y a nuestro presidente fundador Víctor González, doctor Simi. Y hoy me acompaña un gran amigo, pero además de ser un gran amigo, un excelente psicólogo, es el psicólogo Gustavo Ramírez. Gus, bienvenido. Gracias por Mu- aceptar esta invitación a Simichat. Muchas gracias, amigo. Es un placer, como siempre, acompañarlos a todos. Pues participar contigo en particular siempre va a ser un placer para mí. Y pues colaborar aquí en Centro Simi de Salud Emocional, pues para mí también es un honor. Bueno, que chicos, pues bienvenido a este Simichat. Me presento también, soy el psicólogo Luis García. Ambos somos de Centro Simi de Salud Emocional, como ya lo dijo mi querido amigo Gus, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año. Así que no hay pretexto para no atenderse en cualquier momento. Usted nos puede llamar, incluso ya puede tomar usted el celular y chatear con nosotros desde su WhatsApp y desde su Messenger. Así que si por algo lo está escuchando el marido o la esposa y no quiere que lo escuchen, pues ahora sí que se va un ratito al baño y se puede escribir con nosotros, ¿no, Gus? Recuérdanos nuestros medios de contacto, cómo se pueden contactar con nosotros para recibir la atención psicológica. Claro, pueden escribirnos directamente a nuestro correo electrónico que es centrodiagnóstico@simisae.com.mx mediante nuestro número telefónico también. Estamos las 24 horas del día, todos los días del año sin excepción, al 800-911-3232. Y pues también por nuestro Facebook, nos encontramos con el nombre de Centro Simi de Salud Emocional. Ser feliz si se puede. Pueden encontrarnos y mandarnos también un mensaje directo por nuestra página de Facebook. Así es, y bueno, además podemos darle un seguimiento, que esa es una gran ventaja, a diferencia de otras líneas, donde solamente pueden llamar una vez, nosotros damos seguimiento y además con el mismo psicólogo, solamente tiene que ser paciente porque de repente tenemos mucha carga de trabajo, pero usted llame y se le dará la atención. Gus, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, bien sensible, muy delicado, pero de suma importancia, porque es algo que creo que no se habla tanto y es el tema del suicidio en adolescentes, que de por sí ya es una etapa complicada, donde existe mucha desregulación emocional, cambios en el neurodesarrollo importantes, estructuras que no se han terminado de desarrollar, que provocan justamente que se sienta más de lo que se está pensando y que me imagino que tiene que ver también con cómo se han llevado estilos de crianza desde que un adolescente fue niño. Pero bueno, cuéntanos un poquito sobre este tema, Gus, sobre el suicidio en adolescentes, ¿por qué es tan importante hablar de ello? ¿Por qué decidiste tocar este tema, Gus? Claro, como tú bien lo dijiste, amigo, la verdad es que es un tema muy sensible del que poco se llega a hablar. Muchas veces este tema pues está como muy inmerso en estas estructuras de los problemas como más comunes en la adolescencia, pero no se habla, se invisibiliza, porque generalmente la familia tiende a pensar también en su desesperación de querer que las cosas estén bien con el adolescente, que no pase de ahí, ¿no? Es decir, todo va a pasar, no pasa nada. Muchas de los comentarios de la familia es eso, ¿no? No pasa nada, hijo, todo va a estar bien. Y entonces dejan de validar las emociones de los adolescentes. Bueno, desde, como tú ya lo mencionabas, etapas previas, llegan a tener como como el mal abordaje, ¿no? De la parte emocional de sus hijos y comienzan a tener estas dificultades desde estas etapas, ¿no? Entonces, el suicidio en sí, bueno, desde su definición etimológica, viene del latín sui, que significa a sí mismo, sidare, que significa matar, matar a sí mismo. Sin embargo, hay que definir, ¿no? O identificar la diferencia entre un acto suicida, ¿no? O lo que es incluso ya una conducta suicida, ¿no? Que tiene que ver la primera, ¿no? Con el tema de, pues, algunas acciones que hasta por pues, simplemente actividades, ¿no? Muy dificultosas para algunas personas, pues llegan a ponerse en riesgo su propia vida, ¿no? Por la adrenalina que esto genera y demás. Pero bueno, en el suicidio, el enfoque que queremos darle en este momento, pues es esa parte de lo que se piensa como la acción voluntaria, ¿no?
la acción voluntaria de quitarse la vida. Y es ahí en donde pues es un tema muy complejo de múltiples factores y que, bueno, como ya lo mencionabas, la familia tiene un eje principal, que justamente después de un familiar que llega a cometer este acto, pues tienden a tener el siguiente problema, ¿no? En la siguiente etapa, que es cuando afrontan un duelo de este tipo. Sí, es muy complejo y como dices, Gus, y me quedo con esto que mencionabas al principio sobre que se invalidan las emociones de los adolescentes. Justo apenas daba un webinar de disciplina positiva para papás de hijos adolescentes y les decía eso, tenemos muchos mitos acerca de la adolescencia, muchas creencias que ya están en nuestro imaginario sobre lo que es ser un adolescente y pensamos que muchas veces exageran. Está en la etapa, está en la edad de la Ah, punzada, claro. decía, ¿no? Ya se le pasará, es la edad. Y entonces dejamos de escuchar. ¿Tienes datos, Gus, acerca de el índice de suicidio en adolescentes en México? Sí, fíjate que yo por ahí tenía algún dato por ahí del 2018, por ahí así 2019, que yo conservaba, de hecho lo conservaba, sin embargo dije, bueno, vamos a actualizar la información y justamente me encontré que el INEGI ya tiene una actualización por ahí del 2021, exactamente, en el que se encontró, por ejemplo, que de los 8.351 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el Mm, país, lo que representa una tasa bueno, de suicidio de 6.5 por cada 100.000 habitantes. Esto es en general, antes de ver qué tipo de población es la que más lo comete, ¿no? Y los hombres de entre 15 a 29 años son el grupo con más riesgo, ya que ocurren 16.2 suicidios por cada 100.000 habitantes entre estas edades. Aquí hay que poner mucha atención porque son justamente la edad, bueno, una etapa en donde concurre la adolescencia, ¿no? Que mm, hablamos de los 15 a los 29, justamente ahí está dentro la etapa de la adolescencia, ¿no? Y bueno, también se encontró que en el 2021 las estadísticas de mortalidad reportaron que el total de fallecimientos en el país eh, del 1.093.000, 8.351, perdón, fueron por lesiones autoinfligidas, pero ya a nivel de territorio nacional. Entonces, estamos hablando que no es un país como tal suicida, bueno, a diferencia de otras estadísticas mm. en otros países. Sin embargo, aquí cabe destacar la parte de la prevalencia que existe dentro de esas edades. Es donde más se cometen los suicidios o incluso los intentos en esa etapa justamente de la adolescencia. Ok. Y entonces esto significa que podríamos decir que los adolescentes hombres tendrían mayor riesgo, o sería una población de mayor riesgo. Sí, fíjate que ya hablando en el tema del género, bueno, como lo conocemos generalmente, vamos a referirnos así como el género del sexo, para no hablar pues más allá de temas de género, ¿no? Que, pues es otro tema aparte, pero los hombres son los que principalmente se llegan a cometer el acto. Si bien las mujeres son las que más lo intentan, los hombres son los que más lo efectúan, ¿no? Y esto es importante porque, bueno, muchas de las mujeres que llegan a tener como esos intentos, también sus intentos son un poquito más como sutiles, vamos a llamarlo, no encontré la mejor otra mejor manera de expresarlo, que es como con consumo de medicamentos, ¿no? Cuando empiezan a tener esas conductas del cutting, ¿no? Que a veces se llegan a hacer alguna lesión que les llega a causar la muerte, pero los hombres, por ejemplo, son más dados a actos más violentos, ¿no? Que son chocar en el auto, ¿no? Aventarse de un edificio, cosas que son, te digo, muy sensibles, pero que las tenemos que hablar, porque en realidad es lo que está pasando y los hombres son más los que lo hacen, los que lo llegan a cometer, que las mujeres. Sin embargo, las mujeres son las que más intentos tienen. Y esto se debe a algo en particular, Gus. Por ejemplo, me pongo a pensar acerca de el manejo de emociones y hablando propiamente de género. En nosotros como hombres se nos suele limitar más, ¿no? Bajo esta cultura tanto machista o misógina, en donde no debemos expresar nuestras emociones, donde lo ocultamos más, donde recibimos un tanto más de apego evitativo nosotros como varones. Pero bueno, no sé, tú eres el experto en este tema. ¿Se debe a alguna situación en particular que Sí, se consuma más en hombres que en mujeres?
Sí, creo que eso que acabas de mencionar es importante y que todos pues en este punto pongamos mucha atención porque justamente nuestra cultura, nuestra ideología y el estereotipo que le colocan a un varón es de ser macho, de ser fuerte, Mm, pues el clásico que nos han dicho desde pequeños, los hombres no lloran, ¿no? Y cuidadito llores porque entonces te pegaban más duro, ¿no? Entonces, en esta educación, ¿no? Cultural del machismo, se va educando a los hombres a no reconocer sus emociones, se les imposibilita para poder adquirir herramientas para afrontar a estas problemáticas, los tipos de estrés que van lidiando en las diferentes etapas de su vida por los cambios que van teniendo. Entonces los hombres como que tienden a usar el silencio, ¿no? Como una medida de protección, incluso hasta como para encajar, ¿no? En ese rol de macho, en ese rol de hombre, y entonces no hablan de sus emociones, no hablan de lo que sienten, no hablan de lo que piensan porque no se les ha permitido. Entonces, es muy difícil que ellos lleguen a canalizar sus emociones de manera correcta y por lo tanto llegan a no a tener como un escape, ¿no? Como una salida. Las mujeres tienen como más ese, deja de ponerlo así, derecho, ¿no? De poder hablar de sus emociones, de lo que sienten, de lo que piensan, se les permite o se ve un poquito mejor culturalmente, entonces por eso creo que esa es una parte positiva en la que las mujeres llegan hasta incluso, no me dejarás mentir, Luis, en la línea nos marcan más las mujeres, ¿no? O sea, ya hay una creciente en cuanto a seguramente la estadística de varones que atendemos, pero pues generalmente siempre son las mujeres las que tienden a ser más atentas, ¿no? Con su estado emocional. sí, generalmente tienen permitido, ¿no? El hablar más de sus emociones, ¿no? Son tan juzgadas en ese sentido. Oye, Gus, ahorita hablaba sobre que los hombres utilizan métodos, voy a llamarlos tal vez más violentos, las mujeres, como lo decías, más sutiles. Hay un autor que se llama Víctor Paya que tiene un libro que se llama El don y la palabra que habla Ah, sobre la forma en que las personas se suicidan y que esto es una metáfora, ¿no? Un mensaje, una comunicación final de quien se suicida. Tú eres el experto, el criminólogo criminalista, ¿no? Que olvidé decirles que por eso Gus es el invitado experto en este tema, porque tiene estas especialidades. Eh, Tiene que ver también el género, la forma en que deciden qué método utilizar. sí, tiene mucho que ver, qué bueno que lo mencionas. De hecho, yo recuerdo muy bien que tú me recomendaste en algún momento, ya hace un tiempo, ese libro, lo llegué a revisar en su momento y fíjate que justamente eso que comentas es bien importante. Yo llegué a tener esos acercamientos del mensaje póstumo. Ese mensaje póstumo es el mensaje que dejan las personas que se suicidan para los familiares, para la sociedad, ¿no? Han dirigido esos mensajes hacia la sociedad, hacia una persona en particular, hacia la familia, porque cabe mencionar que generalmente las personas que se suicidan pues quieren acabar con un problema, ¿no? Quieren acabar con el sufrimiento, más no con su vida. Entonces, ahí está plasmado en ese documento, ¿no? Lo que están sintiendo, lo que están pensando. Incluso en estudios grafológicos ya se realiza una evaluación, una autopsia, se llama autopsia psicológica, utilizan la carta póstuma para poder identificar el estado emocional en el que se encontraba la persona, que bueno, podemos asumir bueno, estaba deprimido, ¿no? O algo así, pero a lo mejor estaba iracundo en ese momento, a lo mejor estaba muy frustrado, con un estrés agudo muy fuerte, y entonces basado en ello es como se decide el acto, ¿no? Hay personas que lo deciden desde mucho tiempo atrás, hay personas que lo hacen de impulso. Hoy por la mañana tuvimos una situación en el Zócalo de la Ciudad de México, donde un hombre estaba subido en una torre que colocaron por ahí, en el asta, y lo tuvieron que subir por él para bajarlo. Una vez que lo bajan, él comienza a querer hablar sobre de temas de tortura, ¿no? Que aquí podríamos pensar que él solo quiso llamar la atención de los medios, ¿no? Para enviar otro mensaje. Pero si se lo hubiera cometido y si se hubiera caído, no sé, por error, si no era su intención, eso es un acto suicida, ¿no? Entonces los hombres creo que llegan a hacerlo justamente por esa ira contenida que tienen, por ese enojo que llegan a tener en el momento y eso es como un poquito más impulsivo, como que buscan hacerlo más rápido que las mujeres que son más metódicas, que planean más, ¿no? Que ¿Sí? tienden a tener como estas conductas más de planeación, por eso tiende a ser un poquito más sutil. Gus, se nos va el tiempo rapidísimo, vamos a nuestro primer corte. Ustedes manden sus preguntas, aprovechen el experto que es Gus para que las resuelva en vivo. No se despeguen, ya volvemos.
¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con el psicólogo Gustavo Ramírez, él es psicólogo del Centro CIME de Salud Emocional, donde como ya les mencionamos, brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año a través de nuestra línea telefónica, el 809-11-3232, a través de WhatsApp y Messenger también. Y bueno, estamos hablando de suicidio adolescente, estábamos hablando un poquito sobre quiénes se suicidan más, hombres y mujeres, por qué sucede esto, hablamos de algunas estadísticas. Y pues bueno, ahora vamos a hablar ya propiamente de lo que sucede en la adolescencia. Y quisiera preguntarte, Gus, si la adolescencia misma es un factor de riesgo. Podría ser que no, podría ser que sí, pero pues todos sabemos, ahí sí que se pasa por muchos cambios, pero no creo que también todos los adolescentes tengan estas ideas, ¿no? Pero cuéntanos un Claro. poquito, ¿será la adolescencia un propio factor de riesgo? Yo pienso que podríamos hablar de que la adolescencia en sí misma conlleva, ¿no? Algunos factores que pueden llevar a la persona a factores o conductas de riesgo, porque hay cambios, como lo mencionas. Es una etapa de cambio, es una etapa de crisis, ¿no? Se está dejando la niñez para pasar, ¿no? A la adultez, pero es una etapa larga y es una etapa en donde los cambios son graduales y constantemente en el tiempo cambiantes. Entonces, creo que en sí misma la adolescencia conlleva factores de riesgo porque empiezan a tener conductas pues ya más, bueno, distintas a lo que venían haciendo en la infancia, ¿no? Hablando de los cambios, pues tenemos entre ellos, ¿no? La iniciación de la vida sexual, generalmente en esas etapas, ¿no? El consumo de alcohol, de drogas, ¿no? El grupo de pares, incluso hasta temas de bullying, ¿no? Donde se empiezan a hacer un poquito ya más complejos, porque a lo mejor en la infancia, no por menospreciar o por decir que eso es menor, pero en la infancia a lo mejor lo podemos identificar porque el niño es más crudo, es más directo, y pues como papás estamos más en la escuela, ¿no? Con los hijos y demás. La adolescencia son más autónomos, como que ellos van a la escuela solos, ellos, a veces los papás ya no sabemos qué está pasando ahí, ¿no? Y es ahí en donde hay un riesgo, ¿no? Por esa separación de algunas áreas de la vida del adolescente con a otras áreas, por ejemplo, la escuela de la familia. Entonces empiezan a haber divisiones bien marcadas, los adolescentes comienzan a tener como estos riesgos, pero yo pienso que pues en respuesta sí podría ser en sí misma un factor de riesgo, porque es justamente una etapa donde comienzan a haber algunas conductas que llevan al adolescente a este tipo de ideas o actos. Sí, eso es cierto, ya no estamos tan cercanos a los hijos como cuando eran niños, ¿no? Dicen por ahí que si en la infancia es difícil, en la adolescencia es peor, ¿no? De niños los tenemos controlados, los vemos, pero ya siendo adolescentes, como dices, iniciando la independencia, pues ya no tenemos tanta cercanía. Pero bueno, y ya hablaremos de ello, de los factores de protección, pues creo que los papás, independientemente a que ya no quieran saber de nosotros, que ya no quieran salir con nosotros, que ya no nos cuenten sus cosas, que ya les dé un poco el pudor moral, que ya les avergoncemos un poco, siempre seremos una figura de protección importante para ellos, ¿no? Entonces ya hablabas, bueno, la adolescencia es un factor de riesgo en sí mismo, pero también hablabas de otros factores, la iniciación de la vida sexual, el consumo de drogas, el acoso escolar, en fin, ¿qué otros factores de riesgo encontramos en la adolescencia que puedan propiciar que un adolescente empiece con ideación suicida y posteriormente a la planeación o la ejecución ya del acto? Claro, pues mira, la familia en sí, como ya decíamos, es la placenta social de un niño, ¿no? Es donde se va a gestar, donde se van a formar algunos valores que más adelante van a funcionar como una contención o como incluso a favor de los problemas para un niño. Y justamente uno de los factores también podría ser el antecedente de un familiar con intento suicida Okay. que pues conlleva a un adolescente. No es obviamente algo determinista, no es algo que siempre va a pasar, pero existe una alta probabilidad de que el menor también llegue a tener estas conductas teniendo un antecedente familiar o incluso el mismo adolescente será alguien que ya lo intentó. Alguien que ya lo intentó te está mandando ese mensaje, ¿no? Alguien que ya lo intentó, no lo podemos soltar o decir, bueno, ya le dimos una intervención en crisis o los papás ya lo llevaron a terapia, lo dimos de alta y listo, todo está bien. Ya hay un antecedente, creo que hay que darle un seguimiento durante mucho tiempo, ¿no? A largo plazo, mediano y largo plazo, porque no podemos
podemos soltar como esta parte, ¿no? De los adolescentes. La depresión en la adolescencia es uno de los factores también muy importantes a considerar, como tú lo mencionabas al principio del programa, justamente a veces caemos en esas conductas de, pues no pasa nada, ¿no? O eso lo atribuimos a la flojera, ¿no? Del adolescente, es un huevón, no se para de la cama, ¿no? Ya le pegué, ya le prohibí el celular, ya le dije que no saliera, o incluso hasta el adolescente a veces ya no sale, se queda en cama, y dices que no quiere hacer nada, ¿no? Y ya estoy harto, ya no sé qué hacer con él. No puedo culpar a veces algunas familias porque a veces no se informan, ¿no? A veces justo es la importancia de este tipo de proyectos, ¿no? De informar a la población, de generar como talleres psicoeducativos para que la gente empiece a conocer qué está pasando, ¿no? Porque no conocemos la depresión infantil. Generalmente lo atribuimos a la tristeza, ¿no? A, a la melancolía, ¿no? Pero no sabemos que a veces se puede ver en la ira, en el aislamiento, ¿no? En las conductas violentas de sobre todo en los adolescentes, ¿no? Y entonces comenzamos a tener poca responsabilidad emocional, ¿no? En cuanto a la contención con nuestros adolescentes, y creo que esos son factores que son importantes a considerar para justamente trabajar el tema de la prevención. Claro, y fíjate, Rosa nos pregunta, ¿qué es lo que debemos de identificar en los adolescentes para sospechar que está en una depresión o en una ideación suicidia? ¿Qué es lo que, ya decías un poquito, pero cuáles son esos foquitos rojos que debemos de distinguir y separar de una conducta propia de la adolescencia a algo que ya debemos de atender? Claro, y aunque parezca un poquito extraño, a veces podemos entender esos foquitos rojos que, como ya lo mencionas, a veces podemos pensar que no pasa nada, que pues, es cualquier cosa y dejarlo pasar. Entonces sí es bien importante ver algunos elementos, como cuando el adolescente expresa que desea morirse, ¿no? En sí mismo, que lo comienza a mencionar y que cómo sería hacerlo cuando a alguien se le llega a acercar para decirle que ha encontrado maneras, ¿no? O incluso cuando los papás, hay papás que he visto que siguen como en este monitoreo del teléfono, ¿no? De ver que no estén como enviándose mensajes, imágenes por este tipo como el sexting, por ejemplo, ¿no? Entonces andan como monitoreando este tipo de conductas y ahí es donde se llega a observar que hay algunas búsquedas, ¿no? De cómo quitarse la vida, de ver si hay maneras sin dolor, maneras con dolor, ¿no? Maneras más rápidas, cuando hay ese tipo de búsquedas, cuando el humor cambia como a un extremo, ¿no? Que empiezan a ver al adolescente más irritable, ¿no? Más iracundo, más violento, ¿no? También cuando hay ese aislamiento que decíamos hace un momentito, ¿no? El aislamiento que vemos al adolescente que ya no sale, ya no tiende a hacer las mismas cosas que antes. Algo que es muy curioso y que creo que no se contemplaba mucho es cuando empiezan a regalar cosas que son importantes para ellos, ¿no? Cuando empiezan a regalar cosas que, pues tú dirías, ¿cómo lo está regalando? Es su colección, ¿no? De álbumes Panini, no sé, que es desde pequeño conservado y mira, se lo está regalando a su hermano, se lo está regalando a un amigo, ¿no? Algo muy preciado para él, ¿no? Las despedidas, las cartas, ¿no? Son algunos de los elementos que podríamos considerar cuando un adolescente, no significa que es por sí mismos, ¿no? Sean el anuncio, ¿no? De un acto suicida, pero sí habría que, como tú lo mencionas, foquitos rojos que se encienden, banderitas rojas que ahí están, que hay que ponerles atención y poner mucho del apoyo para este adolescente. Entonces, ante esos detalles, poner particular atención, no caer en la idea, como lo mencionábamos, que eso es parte de la adolescencia y que posiblemente va a pasar al rato cuando crezca, se le pasa al rato cuando sea grande, son cosas de adolescentes, es la propiedad, sí debemos poner particular atención. Y fíjate, esto que mencionabas, pues me llama mucho la atención y quiero recalcar la supervisión de los papás, independientemente de que los hijos ya estén en la adolescencia, sean un poco más grandes, ya no nos permitan entrar tanto en sus vidas, ¿no? Como los memes de me levanto a las 6 de la mañana para llevar a mis hijos a la escuela, darles de comer y trabajar por ellos para que a los 15 me digan que no me meta a su vida, ¿no? Mm, Pero sí. seguimos siendo parte importante de su seguridad y su protección y el monitoreo de lo que hacen o incluso dejan de hacer. Es importante que nosotros como papás lo sigamos haciendo. Y en ese sentido, ya en nuestra labor de papás, Gus, los estilos de crianza, ¿crees que también
jueguen un papel importante tanto en que un adolescente pueda deprimirse como en que un adolescente tenga mejores herramientas de regulación emocional. Claro, sí, de hecho, pienso yo que sería como lo más importante, ¿no? Porque es, bueno, un autor que se llama Piaget ya nos hablaba de que el autoconcepto se va formando desde los 2 años de vida de una persona, ¿no? Entonces, todo lo que se le dice a un niño, todo lo que se le inculca a un niño, es como una esponjita, ¿no? Lo va a adoptar, se educa basado en el modelaje, en el moldeado. Un niño es como una tabla rasa, ¿no? Así que nace, ¿no? Prácticamente como con una información genética, por supuesto, que después, mediante sus experiencias, se va formando ciertamente su carácter, ¿no? Entonces, creo que el estilo de crianza, como lo menciona Luis, es muy importante porque una crianza que es muy autoritaria, una crianza que es muy rígida, en donde no se le permite expresarse al menor, en donde se le dice porque soy yo. De hecho, yo recuerdo un libro que encontré por ahí en el metro cuando andábamos por ahí un día que me decía así, ¿no? El título era algo así como, porque lo digo yo, porque así debe de ser, Mm. algo así. Y decía el que lo vendía que estaba avalado por especialistas y psicólogos especialistas en el área de la educación y demás. Lo compré porque me causó no sé qué el título, ¿no? Y entonces, de verdad, de las primeras páginas que empecé a leer ya no quise más, porque hablaba de que eran necesarios los golpes, ¿no? Que era necesario no dejar hablar al niño y que tú tenías que hablar más fuerte, ¿no? Que el niño, para que el niño no supiera quién es la autoridad en la casa y después en la adolescencia no tuvieras problemas con él, etcétera. Entonces, este tipo de ideas, ¿no? De mitos también, porque podemos hablar de mitos en este punto de educación, solamente conlleva a que formemos adolescentes, bueno, ya hacia el futuro, que no son autónomos, ¿no? Que son dependientes. Que viven con ansiedad y angustia, ¿no? Porque no les hemos mostrado cómo es el mundo, no les hemos permitido equivocarse. Entonces creo que un estilo de educación más flexible, basado en el aprendizaje de consecuencias, ¿no? En donde al menor se le permite expresarse, en donde validamos sus emociones incluso, ¿no? Hoy creo que hace como 2 años ya se tiene en las escuelas públicas, en la SEP, más el programa como más basado hacia la educación emocional de los Mm. menores en la etapa del preescolar, ¿no? En donde se les ayuda más a regular sus emociones, a identificar qué les hace sentirse felices, tristes, enojados. Muchos papás yo he encontrado que dicen, ¿qué tonterías son esas? A los niños se les enseña a leer y escribir. Y eso pues, se lo enseñamos en casa. Yo diría, qué bueno, ¿no? Qué bueno que dejemos a que los padres, a que las escuelas, perdón, les enseñen esa parte y que nosotros en casa la parte emocional. Pero mi pregunta es, ¿en realidad lo hacemos? ¿No? ¿En realidad lo vamos a hacer de manera correcta? Entonces creo Sí, que sí, el estilo de crianza, Luis, es como un punto eje para ver qué va a pasar más hacia el futuro. sí, eso te debe decir, realmente lo hacemos bien, porque de repente con nuestros usuarios, Gus, no nos dejarás mentir, preguntamos si abordan ese tipo de situaciones emocionales y nos van a decir que por supuesto que sí. Cuando Claro. indagamos cómo lo hacen, es en donde encontramos las dificultades o las tuercas que ajustar, ¿no? Y tienes toda la razón. Lo que nosotros le mostremos del mundo y lo que les digamos lo que son y qué papel juegan en el mundo se convierten posteriormente en su voz interna. Es algo que en disciplina positiva llamamos como lógica privada, ¿no? Gus, se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a nuestro corte, ya están llegando algunos saludos y algunas preguntas que me parecen muy importantes de puntualizar y que ya vienen con lo que vamos a hablar más adelante, que ya son los factores de protección y qué poder hacer cuando identifiquemos esto en nuestros hijos. No se despeguen, ya volvemos. Gracias.
Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con el psicólogo Gustavo Ramírez. Recuerda amigos, criminólogo y criminalista, ¿verdad? Ambas. Criminólogo y psicólogo forense. Criminalística sí tengo, pero un diplomado. Ok, bueno, psicólogo forense, y por eso es que es el invitado experto para hablar sobre ese tema de suicidio en la adolescencia. Oye, vamos a mandar saludos y unas preguntas que creo que están bien interesantes y que van a dar pie a lo que ya vamos a hablar sobre los factores de protección. Bueno, saludos a Adriana que lo está viendo, a Guillermo Barretero que nos manda saludos, Blanquis Pérez, te debíamos ya la presencia de Gus, qué bueno que nos sigues, de verdad te agradecemos que siempre estés conectado aquí cada martes y cada jueves, a Sol que lo ve, gracias Sol, a Adriana que nos dice un tema importante, dado que cada vez hay más adolescentes con depresión y de suicidas, eso es cierto. A Blanquis nuevamente, excelente tema. A Guillermo, tema muy actual, gracias por transmitir y apoyar a la ciudadanía. Gracias a ti por vernos, a Verónica que nos manda saludos, a Ana Fernanda, muchas gracias, a Sara, a Nancy, a Kire Eterna, gracias por compartir, a Rosa que lo vea, a Vero Correa, Rosa nos mandó una pregunta que ya la hacíamos, a Ami que lo está viendo, a Elizabeth Cruz que nos manda saludos, a psicóloga que nos ve, Laura también, gracias por el tema, Blanquis que dice, es muy difícil un adolescente controlar sus emociones, más aún cuando sus papás están divorciados y no están al pendiente de sus hijos. Yo creo que más que el que estén divorciados es que no estén al pendiente de sus hijos. A Jessy Loredo que dice, qué buen tema, gracias por compartir. Gracias a ti, gracias por vernos. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Jessy, a Cris que lo ve también, a Mariana, a Luis Enrique, gracias, tocayo, por vernos. A Leticia, gracias, Leti, por vernos. Ojalá que de repente podamos saludarnos por ahí. Y a Guillermo que nuevamente nos manda saludos. Y bueno, pues vamos con las preguntas que me parecen bien interesantes. Uno es de Eduardo que nos dice, hay muchos estigmas sobre este tema. Bueno, ya no lo respondías. ¿Qué estigmas, qué indicadores se pueden encontrar en el adolescente con conductas o ideaciones suicidas? Bueno, ya lo respondías, pero brevemente, pues, para volver a repasar. Sí, que es los cambios de humor, ¿no? Hablamos de los cambios de humor extremos del adolescente, el consumo de alcohol o drogas, que en sí mismo puede conllevar a esas ideas, ¿no? El que el adolescente se sienta culpable de algunas cosas, ¿no? Que manifieste culpa, el deseo la manifestación, perdón, del deseo de morir, ¿no? Las despedidas, el dejar regalos, ¿no? De obsequios valiosos para el adolescente, son como algunos que son muy específicos, muy puntuales y que no son tan rebuscados, digamos, como para nuestro quehacer, a lo mejor en psicología, son más como de la gente o de la familia, ¿no? Que tiene que identificar que están como que en su contexto y tienen que estar atentos a ese tipo de como anuncios, ¿no? Hoy a mí nos dice, qué buen tema. Es decir, es difícil saber que los hijos pueden pasar por eso. Yo creo que como papás también nos da miedo y lo negamos, ¿no? O sea, incluso hasta por los retos de Internet. Y es algo que no hablamos, Gus, y no lo habíamos contemplado, pero es cierto lo que dice Ami, hay muchos retos que ponen en riesgo, que a lo mejor propiamente, bueno, tú eres el experto, no sé si propiamente tengan que ver con una ideación suicida, pero sí los pone en riesgo, o a lo mejor al hacerlos ya hay alguna intención. ¿Tú qué dices? Sí, pienso que también tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, un adolescente tiende a querer encajar, ¿no? Y hoy en día la manera de encajar es como que en estos retos virales, en estos retos de redes sociales, ¿no? En donde si no lo haces no estás dentro, ¿no? De una dinámica en la que se te exige estés como adolescente. Y si no lo haces, si no entras a este reto, entonces no eres parte del grupo. Entonces creo que también tiene que ver mucho esa parte de querer pertenecer hacia el grupo y ser aceptado. Totalmente, justo en este webinar que quedaba, hablaba sobre la importancia de la pertenencia y conexión. Es unos pilares básicos de disciplina positiva, es fundamentos de la psicología individual de Alfred Adler. Y esta necesidad es humana y todas la tenemos. Y cuando nosotros le damos al niño esta pertenencia y conexión, este sentido de importancia, este apego seguro, es muy probable que, aunque sí, en la adolescencia tenga la necesidad de querer encajar en su grupo de iguales, de pertenecer a otro grupo, con una buena autoestima y una buena pertenencia y conexión con el núcleo familiar. Evitamos conductas también de riesgo en ese sentido, porque saben quiénes son, aunque bien en la adolescencia están otra vez definiendo quiénes son.
tienen más seguridad, ¿no? El otro día también vi un video en donde una mamá preguntaba qué hacer para que los hijos no se enfrenten tanto a los riesgos de Internet. Y él decía, trabaja sobre tu autoestima, la autoestima, pues, de los Sí. hijos. Hoy esta pregunta que nos hace Cali es bien interesante. Bueno, ¿qué hacer si ya hizo las cartas de despedida? O sea, ya no son sospechas, ya está claro el indicador. ¿Qué se puede hacer ahí? Claro, creo que nosotros somos, bueno, seres, digamos que dentro de nuestras estructuras, lo que podemos hacer es dialogar, escuchar, saber escuchar a la persona. Mira, acercarte a un adolescente que ha manifestado, ¿no? Mediante esas cartas de despedida o mediante algunos comentarios, porque a veces es también que se lo hizo a su mejor amigo y el mejor amigo va y le dice a los papás, y ahora yo qué hago, ¿no? Como papá, de entrada pon atención, ¿no? Deja las cosas que estás haciendo, ponle pausas, o que sé que hay cosas importantes, ¿no? Por hacer, pero hay que poner esas pausas que son necesarias, voltear a mirar al hijo y tratar de acercarnos un poquito más. Creo que es importante no llegar tan invasivos, ¿no? No llegar con el adolescente de por qué lo estás haciendo, quiero que me expliques. Muchas veces el adolescente no tiene ninguna respuesta ante eso, no sabe por qué lo está haciendo, no tiene conciencia de, más bien la voluntad. Por ahí recuerdo que había un tema controversial con el tema de la voluntad que decían, entonces se suicida aquel que tiene la voluntad de hacerlo nada más, porque el que se mata por un accidente entonces no se suicida. Decía yo, bueno, por definición etimológica, si es un acto suicida, ¿no? El que se choque, ¿no? Se accidente y se mate, se está matando a sí mismo, ¿no? Pero la voluntad tampoco es como que algo que esté funcionando en ese momento, ¿no? La voluntad de la persona en ese momento está como nublada, está debilitada por los problemas emocionales que está enfrentando en ese momento. Entonces, no podríamos hablar tampoco de voluntad, pero si nosotros como papás llegamos, ¿no? Un poquito autoritarios, ¿no? Que es un poquito lo que habíamos hablado de ese tipo de educación y crianza, ¿no? Autoritaria, dejamos de ver o de crear herramientas de fortalecimiento en el adolescente. Es importante realizar preguntas como ¿quieres que hagamos esto? ¿Te gustaría que hagamos esto? Como proponer cosas y no decir voy a tener que llamarla a esto, ¿no? Te voy a marcar esta línea de apoyo para que te ayuden, porque lo seguimos incapacitando. Seguimos volviendo a un adolescente que no está siendo escuchado. Es diferente cómo estás, cómo te sientes, cómo te gustaría que te ayudara, ¿no? Me siento con ganas de hacer algo por ti, porque a lo mejor es muy normal decir, es que yo ya no puedo más, ¿no? Yo no sé qué hacer contigo. En la desesperación de un padre llega a denotar esa desesperación y esto, digo, sé que es muy desesperante para un padre verlo desde esta manera, pero no tenemos que manifestar tanta preocupación por el adolescente hasta ese nivel, porque entonces aumentamos el sentimiento de culpa del adolescente, ¿no? Por mi culpa está mal mi mamá, por mi culpa mi papá está muy mal y es como un detonante más, ¿no? Entonces es más como de la empatía, ¿no? Del diálogo, de escuchar al adolescente, de que él sepa, el adolescente que está ahí, el papá y la mamá, para lo que ellos necesiten en ese momento, como brindarles esas herramientas de autonomía, más que nada. Fíjate qué buen tip y qué buena estrategia, ¿no? De repente no ponemos tan mal porque podemos potencializar eso. Pero ahora que te escucho, Gus, puedo escuchar la voz de muchos papás que ahora piensan, ok, me acerco a él, pero no quiere hablar conmigo porque es algo también muy común en la adolescencia, ¿no? Se cierra, no me habla, no me dice, no platica. Yo le pregunto, pero no me dice nada. Ay, ¿qué podemos hacer cuando pues ya se nos cerró porque no quiere platicar, no quiere hablar de nada? Claro, digo, sin dejar de lado la importancia de que si el adolescente no habla, nosotros tenemos la oportunidad, como te decía, de dejarle esos mensajes, ¿no? De cualquier manera, decirle te quiero mucho, ¿no? De empatizar con él, entiendo que haya situaciones que conmigo no puedes hablar o no deseas hablar, recuerda que lo puedes hacer con cualquier otra persona, yo no me voy a meter, como que darle esa autonomía que decíamos, ¿no? Pero también es importante considerar el apoyo emocional, ¿no? Psicológico, que en ese momento a lo mejor le podemos ofertar a él, ¿no? Buscar justamente esas redes de apoyo en donde estamos líneas de apoyo como la de nosotros, que esa es una ventaja de nuestra línea, ¿no? Decirle al adolescente, mira, es una línea en donde te van a escuchar, a lo mejor yo no he sabido hacerlo, a lo mejor ahí lo único que puede pasar es que no te sientas, no sé, bien por la atención, no sé, pero darle como esa autonomía, ¿no? De elígelo si tú quieres, te dejo aquí en el buró el teléfono, hazlo, nadie se va a meter, ¿no? Tú puedes hacer
hacerlo, cómo dejarle esa herramienta, ¿no? Esa voluntad. Te decía yo hace un momento, la capacidad de voluntad es algo que se pierde. Si en ese momento le ayudamos a que se fortalezca esa parte con buscar sus propias herramientas, con el papá también tiene que estar como al pendiente, no encimado, como yo te decía, pero sí al pendiente, ¿no? Como de cómo está, como si ya, si en ese momento ya realizó algunas actividades, no incapacitarlo, como yo te decía hace un momento, decir, voy a hacer esto por ti, si no te gustaría que hagamos esto, ¿no? Proponer para que sea un poquito más autónomo. ¿no? Que también pensaría, estoy generalizando, que obviamente cada caso es su mejor explicación, que hay que preguntarnos como papás cómo es que llegamos a este punto en el que mi hijo no me quiere contar las cosas, independientemente del tema de la adolescencia. Todos nosotros vamos a tener al adolescente, o tenemos al adolescente que nos encargamos de construir, de formar, ¿no? Y cuando sentimos ya el agua hasta el cuello es cuando queremos hacer cambios. Y si llevamos un estilo de crianza que no fue el más adecuado y de repente ante una situación queremos hacer un cambio de bote pronto y como dices Gus, a lo mejor llevábamos años de una disciplina autoritaria o con violencia o Con violencia. negligente o de no prestar tanto a las emociones y de repente me quiero acercar amorosamente a los hijos, los van a decir, ¿y ahora qué le pasa? No, no tan fácil. Hay que ser pacientes también si traemos un antecedente así, ¿no? Y bueno, esto responde también a la pregunta que nos decía Lucero sobre cómo se trabaja desde el núcleo familiar cuando ya hubo un intento suicida, ¿no? Y que bueno, evidentemente la búsqueda de atención es importante. Gus, nos quedan pocos minutos, pero también quisiera preguntarte sobre los factores de protección. ¿Cuáles son estos que podemos brindar y dotar a nuestros hijos para evitar una situación así? Ya hablábamos sobre el acercamiento de nosotros como papás, el trabajar con sus emociones, pero ¿qué otras cosas? No sé, se me ocurre el deporte, el arte, ¿qué factores de protección podemos brindar a nuestros hijos? Claro, sí, justamente todo lo que vaya encaminado a propiciar como más autonomía en el adolescente, que le permitamos un clima, un ambiente un poquito menos pues estresante, ¿no? A veces, pues sí, en estos cambios del adolescente, pues tiende a tener como algunas conductas o poca tolerancia a la frustración, digámoslo. Entonces, también pues hay que ser pacientes con ellos, ¿no? De generar como o bueno, apoyarles o aportarles en su vida para que pues siempre persigan un propósito, ¿no? Tengan como esos proyectos. Mencionaste algo importante. Yo, por ejemplo, tengo un niño de 8 años, de aproximadamente 9. Yo me he dado cuenta de la diferencia, ¿no? De pequeñitos en esa etapa. Bueno, yo desde que lo he llevado a una actividad, porque dije, bueno, pues para que haga algo, ¿no? En ese momento era como que tiene mucha energía y demás, pero me he dado cuenta yo, ahora sí que en mi experiencia, de cómo les va beneficiando a los niños, ¿no? Generar una disciplina, tener una constante, ¿no? En alguna actividad que comienza a ayudarles, ¿no? A regular sus emociones, comienza a hacerles sentir más seguros, a expresar más lo que piensan, lo que sienten. Entonces creo que en los factores de protección, ¿no? Y de prevención que podríamos identificar sería como esto, ¿no? Como el trabajo desde la infancia, sí, pero ya entrando en el tema de la adolescencia, es como ampliar como ese núcleo de confianza, ¿no? Acercarnos a la comunicación con los adolescentes, entablar mayor contacto con ellos precisamente. También pues el poder realizar, bueno, es que ese ya es más a nivel general, pero los talleres psicoeducativos, ¿no? Recuerdo que se hizo un proyecto, ¿no? De talleres aquí en México en donde se hizo esta parte de la psicoeducación para mostrar en adolescentes sobre qué era el suicidio, factores de riesgo, factores de protección, ideación suicida, y pues esos son como pequeños acercamientos a cosas que podemos hacer nosotros como sociedad también para dejar de dejarlo oculto, ¿no? Este tema y comenzar a hablar de ello, ¿no? Para que no haya como muchos estigmas, muchos mitos alrededor de esto. Yo recuerdo en la línea una paciente que había hablado del tema de que se había suicidado su hijo mayor y posteriormente ya sus amiguitos de su hijo, que en ese momento estaba en primaria, no, ya le dejaron de hablar, ¿no? Tanto al niño como a la mamá, por el desconocimiento, como decíamos. Comenzaron a estigmatizar, a estereotipar a la familia y la mamá al final tuvo que cambiarse de escuela porque sí tuvo incluso hasta peticiones de la familia, de los padres de familia, para que lo sacaran de la escuela por ese hecho, ¿no? O sea, hay que informarnos, creo que eso es muy importante.
Totalmente de acuerdo, Gus. Oye, y en la línea de nosotros de CIMISAI, podemos ayudar a la familia, podemos ayudar a los adolescentes incluso. Claro que sí, de hecho, esa es una ventaja. Estamos las 24 horas del día, nosotros necesitamos como ese consentimiento de los padres cuando se comunica a un adolescente, pero estamos abiertos para que se puedan comunicar con nosotros, estamos las 24 horas del día en la línea, es de manera gratuita, hay que aprovechar este tipo de servicios. Hay muchos muy buenos especialistas, todos son muy buenos especialistas y la verdad es que si se dan la oportunidad, ya sea el adolescente que acepta, ¿verdad? Nuestro apoyo, o incluso los papás para saber cómo ayudarle, ¿no? Para asesorarse en cómo hacer, ¿no? Como estas dudas que ya expresabas a lo largo del programa, ¿no? De muchos padres que seguramente ya no saben qué hacer y que es muy bueno que tengan ese primer acercamiento a querer hacer algo, ¿no? Y no decir, ya se le pasará, ¿no? En otro momento se va a mejorar porque es devastador para un padre que lo llegue a cometer el hijo y el sentimiento de culpa es muy devastador. Oye, es verdad que decías, bueno, claro, podemos apoyar a los adolescentes, es importante el consentimiento de papá y de mamá, pero también ha pasado que de repente habla el papá y escuchamos, ¿no? Tras la línea, ándale, habla, ya te están esperando, es un psicólogo. Es pertinente esto, Gus, de obligar prácticamente al adolescente a hablar o incluso decir, no, habla, es alguien y ya cuando contesta, no, pues es el psicólogo y no, yo ni sabía que me habían comunicado aquí. ¿Es pertinente o es mejor esperar que el adolescente esté preparado para hacerlo? Claro, no, creo que sí, sí es pertinente esperar a que el adolescente esté preparado, de hecho, hasta darle su espacio. Lo que te decía hace un momento como estrategia, no, oye, hijo, mira, a lo mejor yo no he sabido escucharte, yo no he sabido ser a lo mejor el mejor padre, la mejor madre, pero mira, he conseguido estas opciones, este es un número que te puede ayudar, te voy a dejar tu espacio, la ventaja es que están las 24 horas para ti, ¿no? Yo te voy a dejar tu espacio, yo no me voy a meter para que tú te sientas libre de hablarlo, ¿no? Dejarle la opción a él y que él la tome es lo prudente, ¿no? Porque sí me ha pasado, obviamente, que en la línea los papás lo presionan, le dicen qué debe decir incluso, y el adolescente a veces no sabe ni qué decir, pues está con toda la presión, ¿no? En ese momento, pues obviamente, para también darle como ese apoyo al adolescente, es como brindarle esa escucha y hacerle la mención, ¿no? Mira, sé que no te sientes cómodo, ¿no? Sé que a lo mejor ahorita te sientes un poquito presionado, si me das la oportunidad, ¿no? Pídele a tus papás que te den como el espacio, creo que nos vamos a entender muy bien, nos vamos a escuchar perfecto, pero necesito que nos demos como ese espacio de privacidad para que podamos platicar, pides por mí, no sé, como que entablar esa confianza, ¿no? En el adolescente, tratar de jalarlo para que sí de voluntad quiera hacerlo, pero también para que y bueno, evidentemente después hablo con los papás para explicarles cómo es el mejor proceso para poderles ayudar. Pues se nos acabó el tiempo, pero en medio minuto, así es rapidísimo, una conclusión para nuestros siminautas que nos acompañaron el día de hoy. Claro, sí, pues mira, yo creo que cabe resaltar aquí lo más importante, que es no minimizar las emociones de los adolescentes, identificar esos factores de riesgo que pueden estar presentes en un adolescente que pueda tener alguna idea siquiera suicida o incluso un intento que ya haya tenido, no soltarle, ¿no? Acompañarle, dialogar con ellos es importante, acercarnos a ellos, pero no incapacitarlos, ¿no? Con darles todo, con querer hacer, ¿y ahora qué hago, no? Dime qué necesitas, sino buscar como qué propones, ¿no? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? Yo propongo esto, ¿qué te parece? ¿No? Como de, acercarlos un poquito más hacia la familia. Creo que eso es importante y pues en que no haya tanto esa división, ¿no? Es decir, dejarles libertad a lo mejor en algunas áreas de su vida, como la escuela, si ellos quieren convivir con sus amigos y tú no te metas, papá, porque me da vergüenza, me da pena, está bien, pero también es importante que nosotros como papás estemos como cercanos, ¿no? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué ha pasado con Juanito Pérez? ¿Qué ha pasado con tu amiga María? ¿No? Cuéntame un poquito, como que estar más al pendiente. Bien. Pues muchísimas gracias, Gus, por habernos acompañado el día de hoy. El tiempo, como siempre, contigo se nos va bien rápido. Pues, y que también gracias a ustedes, queridos siminautas, por habernos acompañado. Recuerden que todos los martes y jueves son martes de Simichat, donde estamos con temas de interés. Muchas gracias, como lo mencionaba en un principio, a todo el equipo de comunicación social, a todo el equipo de Simisai, a nuestro presidente fundador, Víctor González, doctor Simi, a nuestro presidente Víctor González Herrera, y a todos ustedes que hacen posible el programa y el habernos acompañado. Si hay algo que no regresa,
es el tiempo y les agradezco el favor de su atención y el tiempo que nos acompañaron. Y recuerden que ser feliz sí se puede. Sí, pues. Gracias, Gus, gracias a todos, hasta la próxima. Bye.